a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 78. No lo entiendo, joder. Y los prisioneros de este nivel han sido condenados a muerte o a cadena perpetua. Básicamente, han sido borrados de la historia, igual que Jovan, o al menos se suponía que iba a ser así. El infierno eterno era enorme, tanto que podía albergar gigantes. Gigantes de verdad. El lugar estaba oscuro, pero Jovan podía percibir claramente todas las celdas. La más pequeña apenas medía unos 25 metros de altura. Sin embargo, las más enormes medían casi 200 metros. Eran las celdas de los gigantes. No había tantas celdas, pues el espacio que había en ellas se utilizaba para alojar a muchos prisioneros en el mismo lugar, y Jovan se uniría a otro prisionero. Anjabal abrió la puerta de la celda, mirando al prisionero que había en ella, y luego se echó a reír. Ya jajajajaja. Algún día te mataré, dijo fríamente el prisionero. Claro que sí. Me estaba imaginando a Magallanes en tu lugar, sería encantador, Ana. Anjabal se encogió de hombros riendo. Te mataré. El prisionero volvió a repetir. Pero no antes de torturarte hasta que la muerte te parezca piedad, entonces te torturaré un poco más. Jajajajaja. Anjabal aparentemente lo ignoró mientras se perdía en el país de la fantasía. Cada vez que pasa por aquí y mira a este prisionero en particular, no puede evitar soltar una carcajada. El prisionero se llama Shiryu de la lluvia. Era el carcelero jefe de Impel Down, que había sido encarcelado en el corredor de la muerte del nivel 6 por su excesiva violencia asesina contra los prisioneros. Cada vez que Anjabal le mira, no puede evitar ver a Magellan en su lugar, retenido allí por cualquier motivo. Eso significa que Anjabal sería el carcelero jefe, encantador, pero era demasiado ambicioso. Anjabal arrastró a Jovan hasta una zona no demasiado alejada de Shiryu e inició el procedimiento para encerrar a los usuarios de la fruta del diablo. Había dos pequeños agujeros en la pared de los que salían cadenas. Al final de esas cadenas había unas esposas. Jovan solo tenía un brazo, así que Anjabal se conformó con esposarle solo el derecho. Luego trajo otras dos cadenas que estaban sujetas a la pared y esposó las piernas de Jovan. Todas las esposas eran de Seastone. No le dieron mucha libertad, lo mantuvieron bien sujeto a la pared, pero Jovan simplemente se relajó y cerró los ojos. Anjabal se encogió de hombros antes de marcharse, lo que permitió a Shiryu observar detenidamente a Jovan. ¿Te han jodido de verdad, ¿Qué has hecho? Los prisioneros de este nivel nunca son torturados, pero el aburrimiento de pasar el tiempo en este nivel vacío les hacía desear la muerte, así que Shiryu aparentemente aprovechó la oportunidad para conversar. Hoy. Shiryu gritó al no recibir respuesta, para quedarse mudo un poco después. ¿Está dormido? Jovan estaba demasiado cansado mientras se dejaba llevar por las tierras de los sueños, y se sentía demasiado débil y cansado para hacer nada. De todos modos, no era el momento de actuar, hoy. Shiryu volvió a gritar, solo que era el día siguiente, pero Jovan aún dormía, hoy. Al día siguiente, Shiryu volvió a gritar. No recibió respuesta. Hoy. Al cuarto día, Jovan seguía sin responder, hasta el punto de que Shiryu tuvo que preguntarse. Hoy, ¿estás muerto? Hoy. Era el quinto día y Shiryu volvió a gritar. Podía percibir claramente que Jovan aún respiraba, pero tuvo que preguntarse. ¿Estás muerto? Shiryu era muy consciente de que el chico que tenía al lado era un monstruo. Hace solo 5 días, estaba completamente ensangrentado, la mayoría de sus heridas sangraban, pero ahora, las heridas estaban casi a punto de cerrarse. Podía ver algunas heridas muy horripilantes, que todavía tenían un largo camino por recorrer, pero en general, la mayoría de sus heridas estaban cerca de curarse completamente en solo una semana. ¿Qué quieres?, preguntó Jovan, abriendo por fin los ojos por primera vez en 5 días, y pudo ver, a duras penas. Estaba muy borroso, pero su ojo izquierdo parecía estar curándose. Era el ojo que no estaba tan dañado, pero el otro, en cambio, había desaparecido. No solo estaba dañado. No, había desaparecido. Volvió a cerrar los ojos y se dio cuenta de que solo veía borroso, incapaz de distinguir nada. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Shiryu, sin que pareciera molestarle el tono desinteresado de Jovan. Erri su orgullo, habló Jovan mientras se concentraba en su haki de observación, detectando hasta el más mínimo detalle en todo el entorno y más allá. Sin embargo, no podía usar su haki de observación a la perfección.
Sentía que algo lo retenía, y sabe lo que es. Las esposas de Astone estaban minando su energía y su fuerza, algo casi imposible de combatir. Esa es la mayor debilidad de los usuarios de la fruta del diablo. Y la pérdida de su energía y la debilidad general parecen oscurecer un poco su haki de observación, a pesar de que este último no depende mucho de la energía y la fuerza física. ¿Oh? ¿Te importaría explicarlo? Shiryu arqueó las cejas ante las palabras de Yoban mientras preguntaba con curiosidad. Yoban no pudo evitar sonreír ante sus palabras, recordando la batalla, fue perfecta, casi mejor de lo que esperaba. Pero no dio más detalles, ya que centró su haki de observación en las esposas, estudiándolas a fondo. Su haki le permitía ver a través del ojo de la cerradura, observando minuciosamente. Esa era una de las razones por las que se concentraba tan desesperadamente en su haki de observación. Siempre formaba parte del plan, así que permaneció en silencio mientras se limitaba a observar todo lo que le rodeaba. Pasaron las horas, y llegó un nuevo día, era el sexto día. ¿Comida? Preguntó Yoban con curiosidad. 2 veces al mes. Es probable que nos traigan comida en una semana o así. Shiryu no parecía realmente molesto por aquello, como si a estas alturas ya estuviera acostumbrado. Pronto, Yoban frunció el ceño al notar sus dientes rotos. Bueno, la mayoría estaban rotos. Esto será problemático, murmuró Yoban antes de abrir la boca de par en par y morder una parte de su hombro derecho, una zona alcanzable con la boca. Apretó con fuerza, tratando de arrancar un trozo de carne, pero era realmente problemático debido a sus dientes rotos. Se vio obligado a morder muchas veces, destrozando poco a poco en un proceso realmente espantoso. Shiryu solo pudo sentarse allí, completamente desconcertado. ¿Qué estás haciendo? No entendía en absoluto lo que estaba pasando, no hasta que se dio cuenta de algo. Cuando Yoban sacó un último trozo de jirón, su objetivo se hizo evidente. Plumas. Había literalmente plumas dentro de su hombro. Las sacó una a una, pareciendo ajeno al concepto de dolor, mientras hinchaba las plumas frente a él. 5 plumas. Interrogación de cierre. Shiryu estaba confuso. ¿Qué sentido tenía? Se quedó aún más confuso al ver cómo Yoban sostenía un trozo de carne en la boca y se concentraba en las plumas. No ocurrió nada durante unos minutos, pero poco a poco, 2 de las plumas empezaron a transformarse. Era un proceso muy lento, pero Shiryu podía ver claramente cómo se retorcía el cálamo de las plumas. El proceso tardó unas horas en terminar. Saber que los guardias rara vez visitan el infierno eterno hizo que Yoban se sintiera tranquilo para seguir con esto. Espera, Shiryu abrió mucho los ojos, parecía desconcertado. ¿Eres un usuario de la fruta del diablo? ¿Cómo? Las plumas se transformaron en algo parecido a llaves, y comprendió al instante lo que estaba ocurriendo. Tardó un rato en darse cuenta de lo incomprensible que era lo que acababa de ocurrir. Yoban usó sus poderes de fruta del diablo a pesar de las esposas de Astone, que supuestamente anulaban sus poderes y le restaban energía. Yoban entrenó y se esforzó mucho con sus brazaletes de Astone. Su objetivo ya estaba decidido. Poder usar su fruta del diablo incluso bajo su opresión. No tenía que ser mucho, solo lo suficiente para hacer lo que acababa de hacer, y sin límites le permitía alcanzar tal nivel e incluso superar su objetivo. Sin embargo, solo podía controlar 5 plumas a la vez, y su control sobre ellas era muy mínimo, por lo que tardó horas en terminar un proceso tan sencillo. Despertar significa que su dominio sobre su fruta del diablo está cerca de la perfección, así que desde hace tiempo, era capaz de retorcer sus plumas como quisiera, e incluso crear plumas tan fuertes como huesos humanos normales. Así que una de las plumas empezó a elevarse ante Yoban, lenta pero segura. Luego se dirigió hacia el brazalete de su mano. Entró con facilidad por el ojo de la cerradura, porque Yoban la moldeó para que encajara perfectamente en él y pudiera abrir el brazalete. Lo abrió, pero Yoban tardó horas en forzarlo. Tenía la mano libre, así que cogió la otra pluma y abrió las esposas de las piernas. Extraños, no defraudéis. El resto queda en vuestras manos. Shiryu no estaba seguro de a quién se dirigía, y no le dio mucha importancia, ya que solo pudo soltar estupefacto. ¿Cómo? No lo entiendo, joder. De alguna manera, esa misma frase fue pronunciada por otra persona cerca al mismo tiempo, era Sengoku, el almirante de la flota de marines. Es que no lo entiendo, joder. Soltó mientras hojeaba un periódico. Capítulo 79. El extraño. De alguna manera, esa misma frase fue pronunciada por alguien más cerca al mismo tiempo, era Sengoku, el almirante de la flota de marines. Es que no lo entiendo, joder. Soltó mientras hojeaba un periódico. Buajajajaja guajajaja. El pollo se adelantó y lo hizo. Buajaja.
Garp no pudo evitar soltar una carcajada, dando un puñetazo demasiado fuerte a la mesa, accidentalmente rompió el suelo. Antes de que la gente de alrededor pudiera caerse, un suelo de hielo sólido se formó bajo ellos, siendo su origen un hombre increíblemente alto, delgado pero musculoso. Tiene el pelo negro y rizado, cortado a la altura de la barbilla y con las puntas abiertas, la piel bronceada y una complexión delgada y alargada. Y lo que es más importante, tenía una capa que solo adoran los almirantes de la marina. Problemático. Murmuró antes de volver a relajarse en su silla. El hombre era efectivamente un almirante, Kusano más conocido por su epíteto Aokiji. Espera. ¿Sabías algo? Cuestionó Sengoku con los ojos muy abiertos, mirando a Garp con incredulidad. ¿Eh? ¿Por qué te inventas cosas sobre mí? Garp frunció el ceño mientras miraba directamente a Sengoku. No sabía nada. Sengoku le habría creído si a Garp no le costara tanto contener la risa, con la boca crispada de vez en cuando mientras intentaba mantener una expresión severa. ¡Demonios, Garp! ¿Por qué no está muerto ya? El orador era un hombre increíblemente alto, de piel clara e inusualmente musculoso. Tiene una cara cuadrada, rasgos faciales muy pronunciados y pelo negro corto. Mide 306 centímetros, lleva una gorra estándar de los marines y un traje carmesí de doble botonadura, decorado con lo que parece ser una rosa en el ojal izquierdo. A diferencia de muchos marines de alto rango, no lleva corbata, sino que deja desabrochada su camisa estampada de flores de color rojo claro, mostrando su musculoso cuello y parte de su tatuaje. El hombre también era almirante, de nombre Sakazuki pero más conocido por su alias almirante, Akainu. Después de la masacre que ha causado, ¿por qué no fue ejecutado en el acto? Preguntó Akainu. Sengoku se frotó la cabeza, sintiendo que las cosas estaban a punto de ir muy mal. Será ejecutado en menos de 3 semanas, maldita sea, Kizaru. Despierta. Gritó Sengoku con rabia ante la escena de alguien vagando por las tierras de los sueños justo a su lado. Borsalino, más conocido por su alias Kizaru, es almirante de la infantería de marina. Es un hombre increíblemente alto y relativamente delgado, más o menos del mismo tamaño que los otros dos ex-almirantes, Aokiji y Akainu. Es de mediana edad, con una cantidad moderada de arrugas en la cara, pelo negro corto y rizado, y una barba muy fina. Su atuendo consiste en un traje de rayas amarillas con un abrigo marino colgado sobre los hombros como una capa, sin los brazos en las mangas. Alma Manwake. Respondió Kizaru. Sengoku quería hacer algo de lo que se arrepintiera. Ser el almirante de la flota es demasiado estresante, sobre todo cuando volvió a hojear el periódico. El principal y único tema del periódico es la masacre de otoño. Cuenta la historia de cómo el propio gobierno mundial intentó eliminar al pirata conocido como el Forastero por una razón desconocida. La historia era muy oscura, ya que para alivio del gobierno mundial, el hecho de que la masacre de otoño ocurriera debido a los planos de Plutón no era algo mencionado en la historia. Pero se contaba todo lo demás, e incluso había fotos de la masacre, de los cadáveres, de la destrucción, de todo. Era la historia de cómo una persona frágil fue capaz de erradicar por completo la llamada Buster. Aún más, fue capaz de eliminar a algunos de los mejores hombres del gobierno mundial. Básicamente se burló de los marines y del gobierno mundial, y el mundo llegó a verlo todo. Las imágenes mostradas en el periódico fueron interesantes por decirlo menos. Incluso había fotos de cuando Seison no caía del cielo, y cuando caía. Lo más importante, el periódico hablaba de la masacre del otoño, la pintura. Se dejó muy claro que la pintura se hizo después de la caída del barco. Así que todo el mundo se preguntaba cómo había unos cuantos cuerpos borrosos pintados allí, con un aspecto muy similar al del último cuadro con todos los agentes del Cyberpol desperdigados en un caos sangriento. Era casi como si Jovan hubiera predicho lo que ocurriría y lo hubiera pintado antes de que ocurriera, o tal vez estaba lo bastante seguro de que las cosas saldrían como él quería. En cualquier caso, lo más importante era el cuadro de la masacre de otoño. Estaba en manos de Morgan entre otros cuadros. El periódico decía que muchas otras pinturas fueron rescatadas de Seison no Ono, y había fotos de ellas. Morgan quiere subastarlos. La masacre del otoño se utilizó de algún modo como reclamo para el cuadro de Jovan, y este debió de querer que fuera así porque los cuadros fueron rescatados del barco. No, Jovan entregó los cuadros a Morgan con mucha antelación porque su objetivo era hacer de la masacre de la caída un acontecimiento conocido por todos, un anuncio para la creación del Panteón.
Jovan pensaba en unas cuantas countdowns más, porque creía sinceramente que sobreviviría a una o dos countdowns más él solo, pero no estaba seguro de hasta qué punto llegaría su desgracia en el futuro. Y sus planes para futuros countdowns ya han comenzado, tal cosa, los piratas querrán el cuadro solo para reírse de nosotros. Sengoku frunció el ceño mientras murmuraba. Se asegurarán de que las noticias al respecto sigan siendo relevantes durante siglos. Aokiji estuvo de acuerdo. Y que un suceso así se difunda por todo el mundo no hará más que empeorar las cosas. Sengoku frunció el ceño antes de mirar a Garp. Si te diste cuenta del pollo, ¿por qué no hiciste nada? Porque llegué demasiado tarde, se encogió de hombros Garp, que parecía un poco más serio al darse cuenta de la gravedad de la situación. Los Denden Musis que estaba utilizando eran kamekos, y deberías saber que envían lo que graban a sus homólogos, concretamente a Crocos, así que... Sengoku frunció el ceño, pero no dijo nada. Otra razón por la que Garp no podía hacer nada a los Morgan era por culpa de Dragón. Este último quería que la historia se hiciera pública, así que sin duda habría protegido a Morgans. Esta noticia tendrá un efecto similar al de la ejecución de Gold de Roger, aunque a menor escala, así que tenemos que estar preparados, recalcó Sengoku con mirada severa. Lo ejecutaremos públicamente. Los piratas y los rebeldes solo necesitan un empujón para sentir que pueden enfrentarse al mundo. A menudo se sumergían en el engaño por voluntad propia, buscando un ancla para sus sueños. El hecho de que Jovan se enfrente no solo a los marines, sino también al gobierno mundial, dará esperanza a quienes la deseen, y el mar será sin duda caótico. Gujajajaja. Al otro lado del mundo, un anciano reía a carcajadas, su risa abrumaba la risa de los que le rodeaban, su tripulación. Realmente es la hora de la juventud. Cosas similares ocurrieron en todo el mundo, excepto que algunos vieron algo más. Es extraño, ¿verdad? Comentó un pelirrojo. Es probable que Morgans y el pirata conocido como el forastero estén trabajando juntos. Un hombre a su lado entrecerró sus ojos de halcón mientras asentía. Daara. Se ha utilizado a sí mismo para hacerse publicidad. Daara. El pelirrojo no pudo evitar soltar una carcajada de diversión. Probablemente sea algo más profundo que eso. Parece ser un pirata bastante peligroso, aunque se dice que lo atraparon de todos modos. El tipo del halcón sacudió la cabeza. Lo ejecutarán públicamente como muestra de poder. Otros se concentraban en cosas totalmente distintas. Esos cuadros los quiero todos. Un hombre rubio reía maníacamente mientras hojeaba el periódico. Y luego había algunos casos especiales. Preparad la nave, que nos vamos al Impel Down ahora mismo. Gritó Boa Hancock mientras tiraba el periódico a un lado solo para volver a recogerlo. ¿Sí? Entendido. Su gente parecía estar bastante excitada. Como uno de los señores de la Guerra del Mar, Hancock puede visitar el Impel Down sin ningún problema, así que la gente de la tribu Kuja estaba feliz ya que esperaban que ella fuera allí para reírse de él después de todo lo que le había hecho. Y así, se pusieron en camino un poco antes de tiempo porque Jovan no había terminado de atontar al mundo. Su siguiente movimiento era algo que solo su tripulación conocía, incluida Khalifa. Khalifa estaba hojeando unos papeles que le había entregado una agencia de noticias. Eran papeles que Jovan había dicho a Morgans que enviara a su tripulación después de la masacre de otoño. Esperaré, y no defraudaré, murmuró Khalifa mientras bajaba la mirada, intentando ocultar sus lágrimas, algo compartido por Kaku, que recibió unos papeles muy diferentes. Kaku miró sorprendido los papeles que tenía en las manos, de alguna manera las lágrimas se le escapaban de los ojos, eran planos junto con un par de katanas Cap. No te decepcionaré. Jovan solo le escribió unas palabras aparte de los planos, Seison no resurgirá en tus manos. Capítulo 80. El extraño 2. Todavía me duele el culo. Se quejó Magallanes mientras se palmeaba el trasero, dirigiéndose al infierno eterno. Me sorprende que no esté roto con el tiempo que pasas en el retrete, comentó Anjabal, aunque su mente decía algo completamente distinto. Ojalá explote. Espero que explote. Espero que explote. Se adentraron en las profundidades del Impel Down, el silencioso agujero infernal conocido como el infierno eterno. Su objetivo era sacar a Jovan de su celda porque hoy será trasladado al Marineford, la isla de la base de operaciones del cuartel general de los marines. Su ejecución será en el Marineford como muestra de poder de los marines.
Sin embargo, los dos extrañamente comenzaron a sudar a medida que se acercaban al infierno eterno. Su haki de observación ya había detectado algo, haciéndole sudar profusamente, así que tropezaron con sus pasos hacia su celda para encontrar, solo Shiryu estaba dentro. Yoban no aparecía por ninguna parte. Las cadenas de Seastone que antes lo sujetaban estaban ahí, las esposas estaban abiertas, pero solo unos pocos guardias tenían las llaves. ¿Cómo? Los dos se quedaron boquiabiertos mientras inspeccionaban la zona y solo veían un montón de plumas por todas las celdas. Y lo que era más importante, había unos cuantos trozos de carne en la celda de Yoban. Magellan le preguntó a Shiryu con cara de asombro. ¿Cómo? Llevo una semana preguntándomelo. Shiryu se encogió de hombros. ¿Qué ha pasado? Preguntó Magellan, su tono hablaba de vergüenza. Me lo preguntó. Shiryu volvió a encogerse de hombros. Ve y cierra el impel abajo. Que nadie salga y que nadie entre. Empezaremos una búsqueda ahora mismo. Le gritó Magallanes a Anjabal antes de empezar a mirar él mismo a su alrededor. Entendido. Anjabal cumplió con una brillante sonrisa. En realidad estaba contento porque eso podría hacer que Magellan perdiera su puesto de guardián en jefe. El Impel Down era un caos, con guardias corriendo por todas partes. Desgraciada o afortunadamente, los prisioneros tuvieron que sufrir un poco en medio de la búsqueda de los guardias porque registraron a todo el mundo. Rob Lutz vivió. Fue la única persona que sobrevivió a la masacre del otoño, así que lo interrogaron y les contó todo lo que sabían sobre los poderes de Yoban. Así, destruyeron todas las plumas que pudieron tener en sus manos, con decenas de miles de plumas esparcidas por todas partes. Todas fueron destruidas, pero Yoban no fue encontrado, no se vio ni rastro de él. Yoban debió de escapar, lo cual es problemático teniendo en cuenta que los marines ya habían anunciado que lo ejecutarían en menos de una semana. Y no pudieron enterrar su desaparición porque de alguna manera llegó a oídos de Morgans, así que si el mundo no estaba ya aturdido, ahora lo estaba. Shiryu fue torturado durante días, todo para sacarle información, pero no dijo ni una palabra. Sabían que alguien como Shiryu definitivamente no hablaría, y ninguna cantidad de tortura cambiaría eso. Nadie más en las otras celdas habló tampoco, como si ninguno de ellos hubiera visto nada. Shiryu fue devuelto a su celda, y pasaron los días. En realidad, Yoban seguía en el Impel abajo. De hecho, estaba dentro de varios seres en los niveles 4, 5 y 6. Desde las bestias que deambulan por el lugar hasta algunos de los prisioneros. Él estaba dentro de ellos, o una pluma estaba dentro de ellos. La mayoría ni siquiera se dio cuenta, pero uno de los que sí lo hizo e incluso lo permitió fue Shiryu, que escupió una pluma. Y de esa pluma surgió Yoban. Se agachó en silencio mientras formaba dos plumas en forma de llave antes de abrirle las esposas. Buena suerte. Luego se desvaneció en una marea de plumas, pero le dejó las dos llaves de plumas. Definitivamente, Yoban quería sembrar un poco de caos, y no era para ocultar su huida. En el quinto nivel, el infierno helado, había un lobo. De hecho, había un montón de lobos. Uno de los lobos explotó, y de él emergió Yoban. Pasaron semanas desde la masacre del otoño, y ya estaba completamente curado. No solo eso, parecía estar relativamente normal, no tan delgado como antes. Realmente se dejaba curar, pero no estaba de brazos cruzados. No, estaba invocando su método de escape mientras se transformaba en su forma de cuervo y volaba hasta el mismo borde del nivel 5. Se escondió entre los arbustos de los árboles, cerrando los ojos antes de concentrarse en algo lejano. Mucho tiempo atrás, Yoban esparció muchas plumas junto con el cinturón de la calma, en lugares relativamente cercanos al Impel abajo. Fue en preparación para este día exacto. De hecho, durante las últimas semanas, ha estado controlando las plumas hacia él. Solo puede teletransportarse a las plumas dentro de su percepción, y aunque puede sentir la dirección general de cada pluma sin importar lo lejos que esté, eso no está incluido en su percepción. Sin embargo, mientras las plumas estén dentro del rango de su haki de observación, entonces puede teletransportarse a ellas. Fue difícil controlar plumas que están tan lejos, pero fue capaz de hacerlo, lento pero seguro. A veces se tomaba descansos para ducharse en los charcos hirvientes del infierno ardiente, pero por lo demás, solo se relajaba mientras invocaba sus plumas. No prestó atención a Shiryu, permitiéndole hacer lo que quisiera. Si puede escapar, entonces que así sea, si no, entonces no importa mucho. Lo único en lo que se concentraba era en su haki de observación, y realmente no podía entrenar nada más porque podría comprometer su ubicación. Hasta que unas cuantas plumas llegaron cerca del Impel Down, pero seguían sin alcanzar el ridículo dominio de observación de Yoban. El infierno helado reside a mucha profundidad, a kilómetros y kilómetros bajo el agua.
De hecho, la mayor parte del Impel Down está bajo el agua. El Aki de observación de Jovan podía percibir algunos niveles a su alrededor, pero no era capaz de alcanzar la superficie, y no podía aparecer en las profundidades del océano o moriría. A menos que creara una barrera de plumas en las profundidades del océano al borde mismo de su Aki de observación. La barrera impidió que el mar lo engullera, permitiéndole construir varias barreras similares que lo llevaran a la superficie. No se detuvo ni un segundo, sino que continuó teletransportándose de pluma en pluma, abandonando la zona tan rápido como podía en su forma de bestia, pero no pensaba reunirse con su tripulación todavía. Al noroeste del Lirio de las Amazonas, había una isla muy peculiar. Se llama Rusukaina, y es el lugar donde Jovan dejó Antarisa. Es una isla dura que tiene 48 estaciones al año que cambian casi semanalmente. Antarisa seguía viva, dormía perezosamente sobre una seta gigante, y relajándose sobre su suave pelaje estaba nada menos que Bo Hancock. Intentó visitar a Jovan en Impel Down. Sin embargo, su petición fue rechazada, algo que no debía ocurrir. Solo se dio cuenta de por qué su petición fue rechazada cuando la noticia de la huida de Jovan fue dada a conocer por el World Economic Newspaper. Y así, optó por unirse a Antarisa en Rusukaina para relajarse un poco, volviéndose un poco perezosa junto con Antarisa. Antarisa no cambió mucho excepto por su mayor estatura, y su cornamenta dorada ligeramente agrietada. Hay varias especies diferentes de animales peligrosos en Rusukaina. Bo Hancock le dijo a Jovan que la isla es peligrosa incluso para los estándares de Kuja, por lo que desaconsejó enviar a Antarisa aquí. ¿No se enfadaría mucho?, se preguntó Hancock con una risita. Te envió aquí para que creciera así, sin embargo, lo único que hiciste fue dormir. Sin duda, Hancock no estaba en su papel de emperatriz, ya que no pudo contener una risita. La única zona segura de la isla es un árbol que los animales evitan, un árbol parecido a las setas. Antarisa lo encontró el primer día después de escapar de las monstruosidades que habitan esta isla, y nunca lo abandonó desde entonces. Ya, qué gracioso. Me divierte. Hancock se sobresaltó al oír la carcajada mientras se giraba sobresaltada para ver a Jovan. Un Jovan completamente distinto. Era alto, increíblemente alto. Se preguntaba cómo era posible que cada vez midiera más, casi 2,5 metros. Su pelo ya no era gris. Era dorado. Antes de empezar a torturarse, su pelo era rubio, luego se volvió gris pálido, pero no volvió a su color original tras su recuperación. En su lugar, se volvió dorado, con un aspecto absolutamente precioso cuando se complementaba con su ojo dorado. De hecho, su ojo también cambió después de la evolución de su fruta del diablo. Su otro ojo se mantuvo cerrado. El cuervo de 3 patas es un Zoan mítico, y es un poco raro como Jovan notó. El pelaje de Antarisa se erizó mientras un escalofrío recorría su espina dorsal, saltando hacia atrás mientras una expresión de horror se dibujaba en su rostro. Querida Antarisa, me quedaré aquí unos meses. Pasémoslo bien, ¿quieres? Jovan soltó una risita oscura mientras hablaba, haciendo que Antarisa cayera de rodillas solo con palabras. Capítulo 81. El extraño 3. Querida Antarisa, me quedaré aquí unos meses. Pasémoslo bien, ¿te parece? Jovan dejó escapar una risita oscura mientras hablaba, haciendo que Antarisa se arrodillara solo con palabras. Pero primero ve a buscarme algo de carne, que tengo hambre, ordenó Jovan con una sonrisa amable mientras saltaba para apoyarse en el árbol con forma de seta. Pero no pudo evitar arquear las cejas al ver el miedo en los ojos de Antarisa. ¿Qué? No es que sea la primera vez que sales a cazar, ¿verdad? Creo que sí. Llevo aquí solo una semana, y ella solo come hierba y otras cosas naturales, jejejeje, Hancock respondió con una risa divertida. ¿Eh? ¿Te has vuelto vegano?, preguntó Jovan, que parecía sin habla. ¿Hasta qué punto se puede ser perezoso? Supongo que solo tengo que ser un poco más extremista. Se quedó aún más sin habla al ver a Antarisa huir avergonzada, pero se limitó a sacudir la cabeza antes de volver su atención a Hancock. ¿Qué haces aquí? Yo, estoy aquí de vacaciones. Un tono rojo surgió en las mejillas de Hancock al responder, pareciendo avergonzada. Bueno, si vas a quedarte aquí, entonces tus vacaciones tienen que terminar porque odio ver que la gente a mi alrededor no trabaja duro, afirmó Jovan mientras empezaba a estirarse. Claro, a Hancock no le importó. Incluso parecía contenta aunque no pudo evitar comentar. ¿No tienes ropa que ponerte? Iba ataviado con una sola cosa, unos pantalones negros, y nada más. Realmente no se podía dar el lujo de buscar ropa ni le interesaba hacerlo. No, acabo de salir del Impel Down. Jovan se encogió de hombros mientras apretaba el puño de repente, concentrándose en él. ¿Eh?
Hancock pareció sorprenderse al preguntar. ¿Pero la noticia de tu vida se difundió hace semanas? ¿Cómo? Bueno, nunca escapé. Simplemente permanecí allí escondido. Jovan soltó una sonrisa mientras miraba su puño. Tengamos una pequeña batalla suave, ¿te parece? Hancock se sobresaltó de nuevo al ver su puño. Era negro tinta. Estaba usando haki armamentístico. Bueno, no le sorprendió demasiado, teniendo en cuenta sus capacidades. ¿Cómo había despertado Jovan su haki armamentístico? Bueno, no lo hizo, o lo hizo hace mucho tiempo. Era una teoría que tenía desde hacía tiempo sobre la razón por la que no podía usarlo, su condición se mantuvo estable por su haki armamentístico de alguna manera. Todo lo que necesitaba era volver a estar relativamente sano, y le vino de forma natural. Realmente no estaba seguro de cómo funcionaba, pero estaba seguro de que sobrevivir a tantas situaciones mortales y heridas no era normal. De hecho, la razón por la que seguía esforzándose a pesar de haber alcanzado ya su despertar era estudiar el fenómeno, y finalmente lo dominó en la masacre de otoño. Esa fue la razón por la que tuvo que ocurrir la masacre de otoño y por la que permitió que le hicieran tanto daño. Haki de armamento, endurecimiento. Instinto de supervivencia. 850 era como si hubiera estado entrenando su haki de armamento durante mucho tiempo. Jovan no estaba seguro de si alguien más en todo el mundo es capaz de la técnica que él llama instinto de supervivencia porque, que él sepa, la creó él mismo. Su haki armamentístico siempre funcionará de forma que le permita sobrevivir, sobre todo de forma interna, básicamente desafiando a la muerte en la medida de lo posible. El instinto de supervivencia era la razón por la que podía mantenerse en pie cuando no debía. Por eso estaba vivo cuando no debía. En realidad, su objetivo al principio era hacer crecer su resistencia hasta tal punto que pudiera volver a crecer su brazo izquierdo, y estaba funcionando. Su resistencia ha crecido a un grado tan ridículo que su brazo estaba volviendo a crecer lenta pero inexorablemente. De hecho, casi todas sus estadísticas aumentaron un poco después de la curación. Aún tenía numerosas cicatrices en el cuerpo, pero parecía relativamente sano. Sistema. Sin límites. Nombre. Jovan Knight. Superviviente absoluto. Edad. 25 de 39 años físico. 628. Resistencia. 1765. Agilidad. 698. Fuerza de voluntad. 2750. Mente. 1350. Fruta del diablo. Kakin no Mi, modelo. Cuervo de 3 patas. 1025. Haki de observación, presencia. Fuerza. Intención. 1525. Haki de armamento, endurecimiento. Instinto de supervivencia. 850. Artes marciales. Kijua Soken. El uso de la fuerza y la mente para producir ondas de choque. 1850. Cuenta atrás. 8130, 01. Pregunta. Todas sus estadísticas se disparan por las nubes, especialmente su Kijua Soken tras el verdadero despertar de su haki de armamento. Se suponía que a Soken no era posible sin haki de armamento, así que el hecho de que Jovan usara a Soken sin él dice mucho de la naturaleza rota de Sin Límites. Oye, ¿puedes intentar ser amable con una bella dama como yo? Hancock no pudo evitar gritar al verse lanzada lejos con una patada de Jovan. Era realmente despiadado, pero todo está permitido en el trabajo duro. Mi haki de armamento es todavía inmaduro. No golpeé con tanta fuerza como quería. Comentó Jovan con el ceño fruncido. Pues deja que esta belleza te enseñe cómo se hace, replicó Hancock con una sonrisa burlona mientras saltaba hacia él con una patada endurecida con haki de armamento. Jovan levantó su mano negra como la tinta para bloquear la patada, optando por no esquivarla y sentir cómo debía hacerse realmente. Se puso en modo defensa, limitándose a recibir sus ataques con facilidad a pesar de que ella no estaba usando sus poderes de fruta del diablo. Sigo sin entenderlo, murmuró Jovan cuando finalmente se hizo a un lado, esquivando un ataque. Supongo que golpear cosas sería mejor. Esto es solo un entrenamiento, así que no pasa nada. Tras convencerse a sí mismo, se envolvió en una fina armadura oculta de plumas, elevando su velocidad hasta un grado ridículo. Estaba en su estado óptimo, así que su velocidad ya era monstruosa, pero con la combinación de controlarse con las plumas, le permitía entrenar suavemente con Hancock. Al final, las horas pasaron y su batalla accidentalmente resultó en la destrucción del árbol de hongos, el único lugar seguro en toda la isla. ¿Cómo es que tu resistencia es tan mala?, se preguntó Jovan mientras miraba a una enfurecida Hancock. Ella lo miraba con rabia e indignación mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Eh? ¿Me preguntas qué después de haber golpeado a una dama tan hermosa? No tienes vergüenza.
Entonces no pudo evitar espetarle. Realmente no cambió en nada. ¿En qué idioma estás hablando? Creo que puedo traducirlo, así que allá vamos, murmuró Jovan mientras miraba al cielo. Me quejo porque soy vago y débil. Tradujo sus palabras a la perfección, con la vista aún puesta en el cielo, mientras veía cómo un Niusko se acercaba rápidamente a su ubicación hasta dejar caer unos papeles hacia él. Rokusiki, observó Jovan mientras hojeaba los papeles. Se los había dado Blueno antes de la masacre del otoño con la esperanza de canjearlos por los planos de Plutón, pero Jovan se limitó a cogerlos. Cocodrilo los absorbió junto con las demás cosas y se los entregó a Morgans. Este hizo varias copias de ellos antes de enviar esta a Jovan. Sin embargo, está incompleta. Comentó además. Le entregaron una versión incompleta con solo 3 técnicas, Tekai, Shigan y Seime y Kikan. Ninguna de ellas son técnicas de movimiento, pero Jovan tiene una forma de adquirir las demás técnicas. Todo reside en Khalifa y Kaku. Los dos eran agentes del Cyberpol, después de todo. Bueno, relajémonos y comamos por ahora. Jovan sonrió y dijo para alivio de Hancock. Empezaba a arrepentirse de haber aceptado quedarse. Antarisa no tardó en traer un pequeño cerdo. En realidad, eso fue todo lo que compró, aparentemente dirigida al animal más débil de la isla. Pero a Jovan no le importó. En lugar de eso, se centró en Sin Límites, concretamente en la opción pregunta. Finalmente se decidió por una pregunta concreta. Pregunta: ¿cómo murió el Sin Límites anterior? La pregunta anterior se refería a qué era Sin Límites, y la respuesta fue una herencia, por lo que es natural suponer que hubo alguien antes que él. Pero el hecho de que sea una herencia significa que el Sin Límites anterior ya no existe, o tal vez sí. De cualquier manera, la pregunta hizo que la respuesta le dijera exactamente lo que quería saber. Respuesta: suicidio. Jovan no sabía si debía alegrarse o no. Si el Sin Límites anterior se había suicidado, significaría que tiene enemigos capaces de acabar con semejante monstruosidad. Pero el suicidio podría significar algo peor. Después de pensarlo, Jovan se dio cuenta de que no podría suicidarse si no podía morir, y cómo iba a morir si solo podía sobrevivir. Eso se hizo especialmente cierto cuando Jovan rastreó con la mirada una opción concreta: sobreviviente absoluto. El signo de interrogación resultaba algo confuso para Jovan, ya que Sin Límites no comprender algo parece muy descabellado, pero siente que puede entenderlo de algún modo. Sentía en su corazón que podía sobrevivir a todo, que nada podía derribarlo. Pasó por muchas cosas, muchas desgracias y sufrimientos. Su historia era la de un auténtico superviviente, pero Jovan no quería permitir que siguiera siendo así. No le apetece permitir que Sin Límites le joda. Porque, hasta cierto punto, Sin Límites intentaba matarle. No es un sistema amable, sino muy oscuro, porque sus exigencias son altísimas y solo los más grandes pueden convertirse en Sin Límites. Jovan sabe que Sin Límites no es más que una prueba que él no eligió pasar, y planea joderlo, y someterlo a la desgracia, pero también utilizarlo para sus propios objetivos. Capítulo 82. El Panteón 1. Jovan sabe que Sin Límites no es más que una prueba que él no eligió pasar, y planea joderla y hacerla pasar una desgracia. Jovan parece tener afinidad por destruir lugares accidentalmente, pero casi nunca a propósito. Simplemente se olvida de que algunos lugares no pueden con él. Antarisa, has engordado mucho. Murmuró Jovan con fastidio aparente en el rostro. El precio de la pereza. Seguido de una patada que hizo retumbar a Antarisa entre los árboles. Después, colocó la pierna para bloquear una patada de Hancock, seguida de una patada suya. Era casi como una danza lenta entre los dos, mientras luchaban con Aki de armamento. Jovan, sin embargo, tiene que tomar un respiro de alguna manera, por lo que termina pateando accidentalmente a Antarisa. Llegó un punto en el que la rabia invadió a la Pantera Blanca, que empezó a intentar atacar también, buscando oportunidades. ¿Por qué te contienes?, se preguntó Jovan con curiosidad. ¿Por qué te estás conteniendo? Hancock le hizo la misma pregunta mientras ella bajaba con una patada directa a su cara que él esquivó por los pelos. No lo hago, al menos en lo que respecta a Lucky, respondió Jovan mientras seguía con una patada propia, bloqueando al mismo tiempo un ataque de ella con la mano. No usaré el Lucky del Conquistador. Podría doler, porque no quiero. Hancock respondió con un rubor solo para ser enviado rodando a través de los árboles como Antarisa. Solo crecerás si das lo mejor de ti, y empujas más allá. Lo único que haces ahora es molestarme, así que permíteme que te obligue a dar lo mejor de ti. Afirmó Jovan con fastidio mientras endurecía sus dos piernas con Aki. Oh, entonces da lo mejor de ti. Le molestaba lo duro que era siempre con ella.
¿No podía arrodillarse ante ella de una vez? Pues bien, lo que obtuvo fueron líneas oscuras que recorrían el cuerpo de Jovan junto con líneas doradas de fuego. Sus piernas endurecidas se iluminaron con llamas doradas completamente bajo su control, y entonces golpeó el suelo bajo ellas, liberando una inmensa onda expansiva que actuó como son para convertirlo en un borrón y aparecer sobre Hancock. Hancock se vio obligada a hacer todo lo posible en el primer ataque. Sintió el calor abrasador que provenía del fuego dorado. Sintió el peligro de su ataque, así que Hancock infundió su Haki de conquistador con su Haki de armamento, una técnica que aprendió en su primera batalla contra Jovan. La infusión es una técnica avanzada del Haki del conquistador, increíblemente rara. Los usuarios infunden su cuerpo y sus armas con este Haki de un modo muy similar al Busosoku Haki, lo que aumenta enormemente la potencia de sus ataques. Y la pura potencia de la infusión creó algo parecido a un rayo rosa alrededor de las piernas de Hancock mientras se defendía. «Ah, qué bien sienta», comentó Jovan cuando sintió que casi se rompía la pierna por el impacto, por la pura naturaleza destructiva de su Haki conquistador. Pero la batalla continuó. Jovan incluso la instruía sobre cómo ser más destructiva y cómo usar mejor sus poderes. Al mismo tiempo, entrenaba su Haki armamento y los poderes de su fruta del diablo. Sin embargo, extrañamente, aún no había despertado su Haki del conquistador. Eso le hizo preguntarse si simplemente no tenía la mentalidad para ello. Su propósito en la vida no era ser un rey ni gobernar o dominar, era simplemente hacer cosas interesantes. Este tipo de Haki no se puede conseguir mediante entrenamiento y solo una de cada varios millones de personas nace con esta habilidad, por lo que Jovan tuvo que preguntarse si él simplemente no encajaba en esa categoría. Sin embargo, estaba seguro de que sería capaz de despertarlo. Después de todo, sin límites no debería tener tales límites, pero despertarlo a la fuerza parece ser una tarea. Pasaron horas antes de que se detuvieran. Hancock parecía agotado mientras que Jovan parecía en gran medida indiferente. «Antarisa, ve a buscarnos algo de comida, y por comida me refiero a carne». Y Antarisa así lo hizo, adentrándose a trompicones en las profundidades del bosque, todavía demasiado agotada debido a los golpes que Jovan le propinaba accidentalmente de vez en cuando. Sin embargo, se enfrentaba a un problema porque ya no había más cerdos que conseguir, pues Jovan se deshizo de todos. Tendrá que cazar el verdadero peligro de la isla, las monstruosidades que la habitan. ¿Cómo lo has hecho? ¿El fuego? Fue algo que Hancock notó desde que Jovan llegó, hace apenas un día. Su ojo dorado, parecía como si llamasen danzando en su interior, le causó curiosidad. «Desperté mi fruta del diablo». Jovan se encogió de hombros, mintiendo sin perder detalle. «¿Eh?». Sus palabras dejaron a Hancock sin habla. Supuso que su dispersión era en realidad su despertar, pero no parece ser el caso. «¿Tu fruta del diablo es un Zoan mítico?», se preguntó. Jovan asintió, pero no le interesaba extenderse en eso mientras se sentaba para empezar a entrenar el Kami-e, una de las técnicas del Rokushiki. Era la única técnica en la que se estaba centrando. El cuervo de tres patas o tripedal es una criatura que aparece en varias mitologías. Se dice que es un pequeño cuervo oscuro con ojos dorados y tres patas. También se cree que habita y representa al sol, básicamente la encarnación del sol. Su fruta del diablo, ya rota, lo estaba aún más. Cerró el ojo, confiando por completo en su Haki de observación mientras controlaba numerosas plumas como agujas, clavándolas en su piel. Llegó a punto de parecer un imán de agujas. El Kami-e es una de las 6 técnicas del Rokushiki que permite una flexibilidad sobrehumana, y su método de aprendizaje es bastante extraño. Tiene 2 etapas, una en la que básicamente te dislocas todos los huesos una y otra vez hasta que tus extremidades se vuelven capaces de moverse de una forma que no debería ser posible. A Jovan le resultó extrañamente fácil. Quizá porque todos sus huesos se sentían cómodos cuando se rompían. Todo el sufrimiento por el que pasó parece estar dando sus frutos. Terminó la primera etapa en menos de un día. Bueno, más bien unas horas. Las cosas por las que pasó su cuerpo lo hicieron muy adaptable. La siguiente etapa consiste en clavarse agujas en la piel, tantas como uno pueda soportar, y dejar que salgan simplemente relajando el cuerpo. Jovan sentía que el instinto de superviviente le ayudaba en este sentido, como si contribuyera a su inmaculado control de su cuerpo. Así que avanzó muy deprisa por la etapa, ya que hay que clavar las agujas cada vez más hondo, enjuagar y repetir hasta llegar a los huesos. Se supone que el proceso debe repetirse miles de veces con agujas más grandes y asegurarse de que todas las zonas han sido entrenadas, pero Jovan básicamente se saltó la mayor parte del proceso. Casi todas las partes de su cuerpo estaban clavadas con agujas relativamente grandes, y se le estaban saliendo poco a poco.
Se supone que el proceso transforma la musculatura del usuario hasta hacerla inhumanamente flexible. Sin embargo, ese no era el objetivo final de Yoban. Kami no es más que el principio, porque su verdadero propósito es Seimei Kikan, también conocido como retorno a la vida, una técnica que concede al usuario el control total sobre todas las partes de su cuerpo y sus funciones corporales. Pasaron horas hasta que Yoban pudo por fin respirar hondo al terminar el proceso. Eres un bicho raro, comentó Hancock con el ceño fruncido mientras caía elegantemente del cielo justo al lado de Yoban. En lo que más se centró fue en aprender Gepo, algo que sin duda ayudaría a sus habilidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntó Yoban con confusión. ¿No sientes ningún dolor? Preguntó Hancock, casi pareciendo preocupado. Creo que sí. No lo sé. Yoban se encogió de hombros. De todos modos, ¿te he hablado del panteón? Cambiar de tema hizo que Hancock frunciera el ceño, pero sabía que no podía cambiar a alguien como él, así que solo pudo dejar escapar un suspiro de resignación. ¿No? ¿Qué es eso? Una organización mía. Realmente querrás unirte a ella teniendo en cuenta tus circunstancias, así que te hago una oferta, te unirás al panteón bajo el alias de la diosa de la belleza y el amor, Afrodita. Sin duda, su memoria debía de haber mejorado, teniendo en cuenta que recordaba la marca de esclava en su espalda, pero tal vez su oferta era tan importante que era algo que no podía olvidar. Hancock frunció el ceño. De algún modo, aquello no le sonaba a buenas noticias. ¿Por qué no he oído hablar de semejante diosa? Cuestionó. Me lo he inventado. Yoban sonrió mientras esperaba su respuesta. Cuéntame más, dijo Hancock. Hasta cierto punto, ella sabe que su título de caudillo del mar no durará para siempre. Llegará un momento en que será desechable y eso significará la muerte de su pueblo, así que no se resistía a oír de qué va el panteón. Fin del capítulo.